Hola, bienvenidos a este video de la oficina de sistemas. Bueno, en otro video hablamos de qué son las VLANs, cómo se configuran las VLANs y también hablamos de que cuando queremos comunicar máquinas de diferentes VLANs entre sí, necesitamos un equipo que haga inter-VLAN routing. Entonces, en esta situación lo vamos a hacer en máquina virtual FortiGate que tengo acá en mi laboratorio. Quiero que veas cómo se configura, digamos, una subinterfaz para permitir que las máquinas se puedan ver entre ellas estando en diferentes VLANs. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá la máquina Windows Server 1 y Windows Server 3 en la VLAN 10 y Windows Server 2 en la Ubuntu Lab 01 en la VLAN 20. Te mostraba en otro video cómo se configuran las VLANs, cómo se configuran los puertos en acceso, los troncales y demás. Entonces, en este video, digamos que esa parte está preconfigurada. Si yo me voy al switch 1, le doy un Show Interface Status, voy a ver que, por ejemplo, la conexión entre los switches, que es Giga 00, está de modo troncal, es decir, va a pasar VLAN 10, VLAN 20, y los puertos hacia la máquina Windows Server 1 en VLAN 10 y Ubuntu Lab 01 está en VLAN 20. Entonces 10, 20 y troncal hacia el switch para que el tráfico pase. Yo, por ejemplo, ya puedo ver las MAC address, digamos, de los dispositivos en cada una de las VLANs, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, lo mismo para switch 2. Yo voy a ver acá, por ejemplo, que hay un troncal hacia el switch. Bueno, la Giga 01 va hacia el firewall. Partamos del hecho de que, digamos, que esta era una red que no tenía más de una VLAN. Entonces te voy a mostrar cuáles son los cambios que tienes que hacer para llegar a incluir esa nueva VLAN y que el tráfico vaya hacia el firewall. Y tenemos nuestra otra máquina Windows 03 en VLAN 20. Entonces, a las validaciones básicas, por ejemplo, veamos las direcciones IP, por ejemplo, Windows Server 01, que le puede hacer ping a su gateway, que en este caso es el FortiGate. Ya te lo voy a mostrar por acá. Digamos que nuestro FortiGate, vamos a ingresar, ya tiene configurada una interfaz, digamos, con la IP 10.10.15.1 que se utiliza, digamos, para el tráfico de esta red actual. Entonces vamos a tratar de ingresar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Le pongo un password súper sencillo. Entonces, por ejemplo, esa interfaz ya está, digamos, habilitada para recibir tráfico de estas máquinas. Asimismo, esta máquina Windows Server 1 se puede comunicar con Windows Server 03, que si ves acá la dirección, Windows Server 03 también está, tiene acceso al firewall y a Windows Server 1. Y bueno, en la otra red 10, 20, 15, 44, que es nuestra máquina Ubuntu Lab. Y Ubuntu Lab tiene la IP 10, 20, 15, 44. Entonces, bueno, ahí tenemos comunicación. ¿Qué pasa? Que yo acá, por ejemplo, cuando tú vas a, ipconfig, cuando tú vas a conectar o a adicionar una VLAN nueva, por ejemplo, yo aquí no tengo comunicación, digamos que la nueva VLAN es la VLAN 20 y la estoy metiendo en la red para poder, digamos, incluir unos dispositivos en una red diferente. Yo ahora mismo no tengo comunicación porque el dispositivo que debe hacer el inter-VLAN routing es el FortiGate, pero acá, como ves, solo tengo configurado una interfaz física que va hacia el switch en la Giga 01 y no tengo ninguna VLAN. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar esa parte del FortiGate. Yo ya preparé un script que te lo voy a mostrar. Digamos, vamos a ejecutarlo y te lo voy a mostrar paso a paso por acá, que es un poquito más rápido que hacerlo por la interfaz gráfica. Vamos a inyectarlo acá. Entonces, ¿qué dice este script? Este script dice, bueno, vamos a darle show y vemos lo que se inyectó en el puerto. Entonces, por ejemplo, aquí que configuramos, a ver, ¿dónde está acá? Entonces configuramos una subinterfaz, así como hacíamos el inter-VLAN routing en el router, una subinterfaz. Quiere decir que es una interfaz hija de una interfaz física, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la interfaz física? La que está asociada a puerto 1. Si ves la topología, todo el tráfico, digamos, de la red LAN o de los switches va a pasar por esa interfaz física. Pero entonces, ahora es donde viene la magia, porque entonces ahora teníamos ya una interfaz que era el puerto 1, ¿cierto?
que ahorita mismo, digamos, estaba del lado del switch como acceso en VLAN 10, pero del lado del firewall, digamos, no tenía ningún tag. Y tenemos, por ejemplo, acá si vemos, es la giga 01, showroom interface giga 01. Estaba en acceso en la VLAN 10 porque yo tenía mi firewall con esa única VLAN, no estaba preocupado por tener más VLAN. Ahora, del lado del firewall tuve que incluir una nueva VLAN porque voy a meter ese otro segmento de red. Entonces lo configuro como una subinterfaz del puerto 1, ¿cierto? Es necesario, bueno, que le digas el BIDOM. Acá como vamos a utilizar este por defecto, la dirección IP que le vamos a poner, bueno, permitir los servicios que le vamos a permitir allí. Entonces, ahí está una de las partes de lo que hay que hacer. Si vas al diagrama, yo tengo que configurar los troncales, digamos, o permitir las VLANs end-to-end. Ya lo hice en el firewall, creé mi su interfaz, pero ¿qué pasa? Yo todavía del lado del switch tengo este puerto como acceso. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, muy sencillo, vamos al puerto, le decimos switch port trunk encapsulation. Vamos a hacer lo siguiente, lo voy a llevar a default gigabit interface gigabit 01, ¿verdad? Le voy a decir switch port interface, perdón, gigabit 01, switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trunk, o sea, le estoy configurando como trunk. Switch port, aquí viene la magia, native switch port trunk, native VLAN, la VLAN nativa, acuérdate el video de la VLAN nativa que les explicaba. Y switch port, bueno, trunk, allowed, VLAN 10, 20, listo. Entonces, ¿cómo queda ese puerto? Giga 01, vamos a ver si me funciona. Siempre me hacen quedar mal acá. Entonces ahora ese puerto te va a permitir las dos VLANs. Una como nativa, porque si tú ves acá yo no tengo ningún tipo de tagging en el firewall. O sea, digamos, esta interfaz física envía el tráfico sin tag, ¿cierto? Mientras que esta subinterfaz es una interfaz asociada a la física puerto 1, pero le va a poner el tag 20. Entonces, por eso dejo la nativa en la 10. ¿Por qué? Porque en la vida real, si tú fueras a hacer este cambio en tu red, tú no quieres, digamos, tener que hacer todo el cambio en el firewall y de pronto si tienes políticas asociadas a puerto y no a zonas, tener que hacer todo ese cambio. Entonces tú mantienes, digamos, esa porción, digamos, sin tag. Acá sería nativa, pasas de acceso a poner la VLAN nativa, la VLAN que tenía anteriormente y adicionar la otra VLAN, digamos, como parte del troncal. Entonces veamos, primero, la primera prueba de fuego es ver las MAC. Interface Giga 01. Bueno, por ahí no estoy viendo ninguna MAC. Vamos a darle Show Interface Trunk. Ya aquí la 01. Bueno, ya me muestra acá la VLAN. Show Interface Status. Vamos a ver si está habilitada. Bueno, ahí dice que está habilitada. Vamos a generar algo de tráfico. De pronto acá. Vamos a hacerle un ping al gateway. Listo, aquí sí. Acá, a ver, también. Y acá, perdón, acá sería 10, 20, 15, 1. Listo, vamos a ver del lado del switch. Ya tendríamos que ver la MAC address del firewall por, digamos, cada VLAN. La misma MAC, obviamente. ¿Por qué? Porque si te vas al firewall y miras la MAC del puerto físico, a ver acá, mira la MAC del puerto físico, eso no va a cambiar, te va a presentar la misma MAC por todos los puertos, incluyendo las subinterfaces. Asimismo, ya vamos a tener entrada de ARP acá para nuestro default gateway, que es este. Bueno, acá me interesa más verlo. ¿Cuál es el que está en VLAN 20? Dice que es Windows 02. A ver, ipconfig arp-a, listo acá, ¿cierto? Y ipconfig arp-a,
Bueno, entonces una vez ya configurada su interfaz del firewall y bueno, del lado del switch, ya configurado el troncal con la VLAN nativa en VLAN 10 para que no haga tagging del tráfico que viene de puerto 1. Entonces ya podríamos hacer las pruebas de ping. Bueno, nos faltaría acá, digamos, si yo hago el ping, por ejemplo, acá 10, 20, 15, 1, o sea, si el firewall me llega, si trato de hacerle a Windows Server 1, 10, 15, 10, 10, 15, 11, no, todavía no me responde. Acá, bueno, el tema ya ahí no es por el tema del routing, pero es por tema de políticas, porque a nivel de firewall sí necesito, a diferencia del router, poner una política que me permita hacer tráfico. Entonces, vamos a mirar rápidamente acá y creemos un par de políticas sencillas para permitir ese tráfico. Entonces vamos a crear una política que vamos a ponerle de 10 a la 20, o sea, de la VLAN 10 a la 20, incoming interface, puerto 1, salida 20. Vamos a ponerle acá all. Ponerle acá all. Vamos a ponerle acá all. Vamos sin NAT, porque digamos que tráfico LAN, no necesito natear allí. Vamos a crear otra. Vamos 20 to 10. Perdón, acá 20, 10. Acá source sería all. Vamos a dejarle all. Vamos a poner específico porque realmente mi, digamos, objetivo no es mostrarte cómo hacer esto seguro, pero sí cómo permitir el routing cuando tienes un firewall en el medio. Entonces mira que ya ahí terminando de crear la política ya tendríamos pin 10, 10, 15, 11. Listo. Entonces repasemos la IP de esta máquina que está en VLAN 20, 10, 20, 15, 22. Y le hacemos ping a la máquina que está en la otra VLAN. Si yo hago un tracer, salta por el firewall y luego pasa hacia la otra máquina. Si yo quiero, como por ejemplo ver el tagging y demás, yo puedo darle acá a iniciar a Wireshark y le puedo dar un ping. Deja que inicie Wireshark, le doy un ping acá. Vamos a filtrar por ICMP. Entonces estoy parado aquí en Windows Server 2, que tiene la IP 10, 20, 15, 22. Voy a ponerle ICMP en IP address igual 10, 20, 15, 22. Entonces ahí ves, por ejemplo, cuando voy a ponerle 10, 10, 15, 11 para que no me muestre este otro ping. A ver acá. Entonces, por ejemplo, ya aquí vamos a mirar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque ahí tengo múltiples paquetes y aquí hay algún ping corriendo. Creo que había un ping corriendo anteriormente acá. Voy a parar esto. Voy a iniciarlo de nuevo para que me haga una captura fresca. Entonces, hagamos acá un ping a la 10, 10, 15, 1. A ver. Arranquemos Wireshark para que nos muestre. Acá ICMP. Entonces acá, por ejemplo, cuando viene VLAN 20 subiendo hacia el firewall, viene con ID de VLAN 22. Te lo mostraba en un video. Acuérdate cómo agregar columnas y demás. Luego cuando baja, que ya viene por, digamos, el firewall hizo el routing y lo manda a la interfaz hacia, digamos, el switch para que llegue sobre la VLAN en acceso 10 para que llegue a la máquina Windows Server 1. Entonces ya ahí le remueve el tag. Luego viene la respuesta de nuevo hacia arriba, pero viene desde la máquina 10, 10, 15, 11 que está en VLAN 10 y eso no tiene tag en la, digamos, interfaz desde el switch hacia el firewall. Y bueno, luego el firewall ya ese tráfico lo enruta de nuevo y se lo manda a Windows Server 2 ya con el tag de VLAN y así sucesivamente. Entonces, todo eso para mostrarte por qué Inter-VLAN Routing es necesario y cómo lo puedes configurar en tu firewall Fortinet cuando tú incluyes una nueva VLAN. Bueno, y ahí tendrías que revisar a nivel de políticas qué requieres para cada uno de los segmentos, porque bueno, ya es un tema independiente a nivel de seguridad.
pero de esta manera tu red pequeña la puedes empezar a segmentar, hacerla un poco más segura, ponerle un poco más de restricciones y bueno, darle enrutamiento y también posteriormente empezar a afinar las políticas para la comunicación entre las máquinas de manera que haga los dominios de broadcast más pequeños y tu red más segura. Espero que hayas disfrutado este video, no olvides darle like, suscríbete y nos vemos en el próximo.